Hola, bienvenidos a esta nueva charla virtual de Avial. Hoy vamos a hablar de actividad física y diabetes. Mi nombre es Nicolás Arce, soy licenciado en Educación Física y Deporte y también profesor de Educación Física. Para comenzar esta charla, como les decía recién, mucha gente nos pregunta si es importante hacer actividad física. Nosotros, los que estamos en esto, los que estamos todos los días en esto, tenemos algunas respuestas interesantes como para contarles. ¿Y por qué nos parece que es importante hacer actividad física? Bien, está demostrado que el aumento de la actividad física regular es inversamente proporcional a la mortalidad cardiovascular a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más actividad física de forma regular haga, tengo menos riesgo de mortalidad cardiovascular en un futuro. Si nosotros comparáramos las personas activas versus las personas sedentarias, encontraríamos que las personas activas tienen mejores adaptaciones, mejor respuesta cardiovascular, menos cantidad de síntomas de ansiedad y depresión y también tienen mayor seguridad y autoestima. Se considera que la actividad física es el medicamento más barato, eficaz y sin tóxicos que existe sobre la Tierra. Ser activo no es solamente hacer deportes o hacer actividad física programada. También es muy importante aumentar el nivel de actividad física cotidiana, que es la actividad física que hago sin tener en cuenta, como por ejemplo desplazarme de un lugar al otro, subir y bajar escaleras en mi trabajo, dejar el auto más lejos y llegar caminando al lugar donde voy, si uso el transporte público de pasajeros, bajarme un par de cuadras antes y llegar caminando. También está demostrado que la acumulación de 30 minutos diarios en total, aun si fuera de forma fraccionada, es una alternativa válida. La actividad física es una medida costo-beneficio muy positiva. Tiene un muy bajo costo y un muy alto beneficio. Por supuesto que es una estrategia muy útil o muy válida en la prevención, el control y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. La actividad física tiene efectos positivos individuales y a nivel poblacional, o sea, a nivel social y también a nivel individual. Por eso es muy importante que recomendemos y promovamos la realización de actividad física. Como vemos en estos dos, en este slide, que vemos estas tres imágenes, que me parece muy buena, la primera, la de la píldora, que dice, si el ejercicio pudiera empaquetarse en una píldora, sería el medicamento más recetado y beneficioso del país. Y después vemos abajo los médicos prescribiendo ejercitina o publicitando la ejercitina, que es una parodia de lo que la actividad física hace como medicamento, como si fuera un medicamento. Fíjense que cada cápsula es una actividad distinta y el médico está recomendando, por supuesto, el trabajo de pesas y el otro médico está pensando seriamente en recomendarle a sus pacientes el uso de esta ejercitina, que en realidad es básicamente la realización de actividad física. Bien, antes de meternos de lleno en lo que es diabetes y actividad física, tenemos que arrancar con algunas definiciones importantes que tienen que ver con la actividad física y todo lo que tenga que ver con la actitud física y demás. Pero nos parece muy importante arrancar con estas definiciones. Como les decía recién, primero vamos a definir a la actividad física. Según Kaspersen, en el año 1985 y luego la Organización Mundial de la Salud en el 2020, la definen como cualquier movimiento producido por los músculos esqueléticos que requiera un gasto energético. Esta actividad física se realiza en diferentes dominios: el ocupacional o del trabajo, el dominio del transporte, el dominio escolar y el del tiempo libre. Por supuesto que para que esta actividad física tenga beneficios o tenga efectos sobre la salud y la prevención de distintas enfermedades, va a depender del tiempo, de la frecuencia, de la duración y de la intensidad de esta actividad física. También tenemos que hablar de un término que está muy en auge, que es el comportamiento sedentario. El comportamiento sedentario se define como cualquier actividad realizada por una persona, un individuo, en una posición sentada, reclinada o recostada, con un gasto energético igual o menor a 1,5 METs. Es un gasto energético muy, muy bajo, por supuesto, mientras la persona está despierta. Y acá vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, estar con el celular, estar mirando televisión, las personas que tienen una actividad laboral bastante sedentaria, como por ejemplo las personas que manejan o que están en una oficina, cuando me desplazo de un lugar al otro en el transporte público y voy sentado, o cuando estoy
charlando, dialogando en una consulta médica como muestra el ejemplo en la foto. Esto es comportamiento sedentario. También tenemos que definir lo que es el ejercicio físico. Sabemos que el ejercicio físico es una subcategoría de la actividad física. Es una actividad física que se realiza de manera planificada, estructurada y repetitiva, diseñada, por supuesto, para mejorar o mantener uno o más componentes de la actitud física. Esta definición también es de 1985 de Kaspersen y es la que todavía está en auge. Dijimos recién aptitud física y ahora vamos a ver un poquito lo que es la aptitud o la condición física. Esta se define como la capacidad de llevar a cabo tareas diarias con vigor y en estado de alerta, sin cansancio excesivo y con suficiente energía para disfrutar de las actividades de tiempo libre y responder a emergencias imprevistas. La definición es de 1985 y también esta definición de aptitud o condición física habla de que hay dimensiones vinculadas con la aptitud o la condición física. Nosotros tomamos algunas que están más vinculadas a la salud, como por ejemplo la actitud cardiovascular, la actitud musculoesquelética, la aptitud neuromotora y la composición corporal. Acá vemos una linda imagen donde podemos entender un poquito mejor esto de la relación entre el gasto energético en METs y las actividades físicas. Y vemos esta línea de tiempo donde comienza con el sueño, con un comportamiento sedentario, con una actividad física leve, con una actividad física moderada y una actividad física elevada. Y acá vemos cómo a medida que la actividad va variando, el gasto energético también va variando. Entonces, cuando estamos durmiendo o estamos descansando, vemos un gasto energético muy bajito, 0,8 MET aproximadamente. Ahí ven en la imagen el cuadradito que dice sueño. Después esto va aumentando y vemos cómo el comportamiento sedentario llega hasta 1,5 METs más o menos cuando la persona está en una actitud sedentaria. Después la actividad física leve llega hasta 3 METs, después una actividad física moderada que va de 3 a 6 METs y a partir de los 6 METs se considera que la actividad física es de una intensidad elevada. Bien, también es importante que hablemos de las recomendaciones mundiales de la actividad física vinculadas con la salud. Esto dictaminado por la Organización Mundial de la Salud. Y acá tenemos que hacer un bloque de tres tipos o tres edades distintas. Tenemos a los niños y a los adolescentes de 5 a 17 años de edad, donde se recomiendan 60 minutos de actividad física diarios de intensidad moderada o intensa, 300 minutos semanales. Se recomienda un trabajo de fortalecimiento muscular, osteomuscular, 3 veces a la semana, y la intensidad va a variar según la persona y la capacidad de cada persona. Después tenemos un grupo que son los adultos, que son de 18 a 64 años de edad, donde se recomiendan 150 minutos de actividad física semanal de intensidad moderada o al menos 75 minutos semanales de actividad física intensa. Se dice que deberíamos tratar de lograr los 300 minutos semanales, que esto va a ser 1 hora de actividad física por semana, y por supuesto que trabajar el fortalecimiento muscular 2 o más días a la semana, sobre todo de grandes grupos musculares. Y la intensidad también va a variar según la capacidad o la aptitud de cada persona. Y después vemos los adultos mayores de 65 años o más, donde también se recomienda 150 minutos semanales de actividad física moderada o 75 minutos de actividad física intensa, tratar de llegar a los 300 minutos de actividad física moderada a la semana, trabajar fuerte el equilibrio al menos 3 veces a la semana para prevenir caídas, el fortalecimiento muscular 2 o más días en grandes grupos musculares y la intensidad, por supuesto, también va a variar de acuerdo a la eh, historia o antecedentes de la persona. Esto es un resumen de lo que son las recomendaciones mundiales de la actividad física de la Organización Mundial de la Salud. Me parece muy interesante que lo veamos para empezar a entender un poquito mejor de qué se trata. Bien, y ahora sí, nos vamos a meter en el tema que nos trae hoy, que es actividad física y diabetes. Fíjense que tuvimos que hacer toda esta introducción para terminar de comprender de por qué es importante hacer actividad física y todas las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos actividad física. Decimos que la actividad física es una parte integral del tratamiento de la diabetes. Todas las personas que tienen diabetes tienen que hacer actividad física de forma regular. Las recomendaciones deben ser individuales. A cada persona le tenemos que recomendar determinada actividad física de acuerdo a su edad.
de acuerdo a su estado físico y de acuerdo a su condición de su patología. Por supuesto que para todo esto tenemos que tener en cuenta algunas cosas: el grado de control de la enfermedad, como decíamos recién, el tipo de tratamiento que realice, la capacidad de autocontrol que tenga esa persona y la presencia o no de complicaciones. Vamos a hablar de algunos beneficios de la actividad física. Fíjense cómo acá empezamos a encontrar algunas cuestiones interesantes. La actividad física disminuye la glucemia, mejora la sensibilidad a la insulina por 12 a 72 horas, disminuye los niveles de hemoglobina glicosilada a largo plazo, regula los valores de tensión arterial, sobre todo en las personas que tienen hipertensión arterial y tienen diabetes, esto es importantísimo, contribuye a controlar el peso, mejora el perfil lipídico, mejora el colesterol, los triglicéridos y demás, por supuesto que mejora la función cardiovascular, aumenta la fuerza, la flexibilidad, el tono y la resistencia muscular, brinda una sensación de bienestar, autonomía y mejora la calidad de vida de la persona que realiza actividad física, reduce el estrés, tan importante trabajar hoy sobre la reducción del estrés, contribuye a mejorar la imagen corporal y por supuesto que mejora el control metabólico a largo plazo. Tenemos que tener algunas consideraciones antes de realizar actividad física cuando tenemos diabetes. Y alguna de ellas, o diría la primera, tiene que ser el control médico. ¿Qué quiere decir esto? Que el médico va a ser la persona quien puede sugerir modificaciones o ajustes en el tratamiento. De acuerdo a lo que el médico diga en función del tratamiento, cuando vamos a empezar a hacer actividad física, juntos vamos a fijar las metas de este plan de actividad física, vamos a ver para qué hacemos esta actividad física. Por supuesto que el médico va a evaluar nuestro estado previo antes de comenzar a hacer actividad física, nos va a hacer un chequeo general. Es quien nos va a decir si podemos hacer tal o cual actividad física o no podemos hacer actividad física o no estamos aptos porque nuestro control metabólico no es adecuado y pone en riesgo nuestra integridad cuando hacemos actividad física. Es importante, como les decíamos recién, que antes de planificar un plan de actividad física tenemos que tener siempre en cuenta el control médico previo, la edad de la persona, la condición física, el control metabólico individual de esa persona, la presencia o no de complicaciones, la disposición o la disponibilidad horaria de esa persona para hacer actividad física, los gustos de cada persona, esto es fundamental, los gustos, lo que le gusta hacer a cada persona, y el nivel de educación terapéutica que esa persona tenga para tener autonomía mientras realiza actividad física. Vamos a tener que tener también en cuenta algunas cosas que son las variables en la prescripción. Y estas variables son la duración de la actividad física, la frecuencia de la actividad física, la intensidad de la actividad física y el tipo de actividad física. Y ahora les voy a pasar a detallar cada una de ellas. Cuando hablamos de duración, básicamente hablamos del tiempo durante el cual se realiza la actividad o el ejercicio. Generalmente se expresa en minutos, ¿sí? Se dice que lo mínimo sería sumar al menos 30 minutos de actividad física. Nosotros recomendamos hacer 60 minutos por día, todos los días. Estos minutos pueden ser continuos o fraccionados. Está comprobado que el beneficio es el mismo si yo los hago de forma continua o fraccionada, pero sí es importantísimo al menos sumar 30 minutos. Por supuesto que cuando uno comienza un plan de actividad física, se puede fraccionar el tiempo en menos dosis para lograr una mejor adherencia. Por ejemplo, si una persona nunca hizo actividad física y yo digo, tengo que hacer una hora, y capaz que esa persona no puede hacer una hora de actividad física porque se cansa, se fatiga y demás, podría hacer pequeños bloques de 10 minutos a la mañana, 10 minutos a la tarde y 10 minutos a la noche. Y si yo recomiendo hacer una hora, podría ser 30 minutos de actividad física a la mañana y 30 minutos de actividad física a la tarde, y estaríamos logrando esa hora diaria de actividad física tan importante. Bueno, ahí como les decía recién, están los ejemplos, cómo se puede fraccionar esta actividad física, dependiendo si recomendamos 30 minutos, 60 minutos. Esto tiene mucho que ver también con la frecuencia. Y para que entendamos mejor qué es la frecuencia es el número de veces que yo voy a realizar esa actividad física o el número de veces que yo voy a realizar esos ejercicios pautados. Por supuesto que siempre se expresa en sesiones. Por supuesto, mínimo 3 veces a la semana. Lo mínimo que deberíamos hacer es 3 veces de actividad física por semana, tratando de que no pasen más de 2 días consecutivos sin hacer actividad física.
Lo ideal sería poder hacer todos los días 1 hora de actividad física. Y por supuesto, y esto a modo de comentario, no sirve de nada hacer actividad física una vez a la semana y luego no hacer nada durante toda la semana. No tiene ningún beneficio. Y acá entramos en otra variable que es la intensidad. La intensidad es el nivel de esfuerzo necesario para realizar una actividad física o un ejercicio. Por supuesto que al comenzar siempre se recomienda una intensidad de moderada a bajo para buscar, por supuesto, los efectos sustanciales en parámetros de la salud. Siempre tenemos que evitar esfuerzos desmedidos o sobreexigirnos y es importante saber cómo podemos establecer la intensidad de trabajo. Para determinar esto puede ser el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima, podemos trabajar con la escala de percepción del esfuerzo o la escala de Borg, que es una tabla donde cada esfuerzo está tabulado con un valor, entonces yo ya voy a saber que determinado número es un nivel de intensidad, o si no, podría trabajar con el test del habla o el tal test. El tipo de actividad, otra variable más. Lo dividimos en actividades aeróbicas, fortalecimiento muscular, equilibrio, flexibilidad y acá vamos a ver cada una de ellas. Las actividades aeróbicas. Nosotros decimos que en las actividades aeróbicas se utiliza el oxígeno para el proceso de producción de energía que el cuerpo necesita. Estas actividades tienen una larga duración, o sea, es un tiempo largo de realización y la intensidad es de moderada a baja. Se relacionan con el uso de grandes grupos musculares, como por ejemplo caminar, andar en bicicleta, nadar, bailar y demás. Las actividades de fortalecimiento muscular. Para cada músculo o grupo muscular hay un ejercicio específico que hay que realizar para fortalecerlo, ¿sí? Determinados ejercicios para determinados grupos musculares. Esto puede hacerse mediante el uso de pesas, máquinas, bandas elásticas o simplemente utilizando el peso corporal. ¿Para qué? Para evitar lesiones en los músculos y las articulaciones, para mejorar la postura, para perder la masa grasa, ganar masa muscular, por supuesto. Y esto, por supuesto, que las actividades de fortalecimiento muscular producen efectos beneficiosos sobre el control de la glucemia, que se mantienen hasta de 12 a 72 horas posteriores a su realización. Por eso es muy importante después tener algunas consideraciones luego de la práctica. Acá podemos incluir el uso de pesas, los pesos libres, el propio peso corporal o bandas elásticas. Actividades de equilibrio son movimientos que trabajan sobre el control postural. Siempre tenemos que saber que practicadas regularmente mejoran la habilidad para resistir desequilibrios que pueden causar caídas mientras uno camina, mientras uno está parado o sentado. Estar en equilibrio en un pie, hacer talones a la cola caminando, caminar sobre una línea delgada dibujada en algún piso. Estos pueden ser algunos ejemplos de distintas actividades que podemos hacer para trabajar el equilibrio. Y por supuesto, la flexibilidad que nos parece tan importante, que también es conocido como el stretching. La flexibilidad básicamente mejora el rango de movimiento alrededor de una articulación. Podemos incluir el stretching dinámico, yoga, tai chi o el stretching pasivo. Acá vamos a meternos en un tema interesante que siempre nos preguntan, profe, yo tengo diabetes, ¿qué actividad tengo que hacer? ¿Una actividad aeróbica o una actividad anaeróbica? Yo cuando hago actividad aeróbica tengo una respuesta de la glucemia y cuando hago una actividad aeróbica o anaeróbica, mejor dicho, tengo otra respuesta de la glucemia. Bueno, ahora vamos a clarificar lo que son las actividades aeróbicas, las actividades anaeróbicas y cómo responde la glucemia a cada actividad. Bien, los ejercicios aeróbicos, dijimos que son ejercicios de baja a mediana intensidad, de larga duración. El proceso de combustión de energía, son los carbohidratos y las grasas, se da en presencia de oxígeno, ¿sí? Como por ejemplo correr, nadar, andar en bicicleta, caminar, actividades que tienen una larga duración. El sistema cardiovascular, acá también se ejercita, hay múltiples beneficios y se producen millones de beneficios en el cuerpo. En estas actividades predomina una respuesta hipoglucemiante, ¿sí? Y acá tenemos los ejercicios aeróbicos, que son
ejercicios de alta intensidad y de corta duración o de muy corta duración. Acá el cuerpo no necesita el oxígeno, porque la energía para la combustión viene de otras fuentes, como por ejemplo el ATP, la fosfocreatina o la glucosa. Algunos ejemplos de estas actividades anaeróbicas pueden ser las pesas, las carreras de velocidad o los ejercicios que requieran un gran esfuerzo en muy poquito tiempo. Acá vamos a encontrar una respuesta hiperglucemiante. La glucemia tiende a elevarse. Y aquí vemos cómo las guías ISPAD del año 2022 habla un poquito para clarificar esto sobre niños y adolescentes con diabetes. Fíjense cómo acá tenemos bien claro las actividades aeróbicas arriba, las actividades anaeróbicas abajo y en el medio un mix anaeróbico-aeróbico. Y vemos cómo aumenta la línea de tiempo. Fíjense que las actividades anaeróbicas son de corto tiempo y las actividades anaeróbicas son de largo tiempo. Y fíjense cómo cuando el ejercicio es intenso, la flecha tiende a mostrar que la glucosa en la sangre va a elevarse y cómo con los ejercicios sostenidos la glucosa en la sangre o la tendencia de la glucosa en la sangre tiende a disminuirse. Este gráfico es muy claro para que entendamos que todos podemos hacer cualquier actividad, tenemos que tener un entrenamiento previo. No está mal hacer actividades de fortalecimiento, no está mal hacer alguna actividad anaeróbica como parte de un proceso de entrenamiento, como parte de nuestra actividad física, pero tenemos que conocer la respuesta de la glucemia para no asustarnos cuando hacemos actividad física. Recuerden que esto después se autorregula, el cuerpo lo autorregula una vez que el cuerpo vuelve a la calma, que la actividad termina. Entonces es muy importante entender, por ejemplo, en chicos y en adolescentes, que los chicos y los adolescentes pueden hacer cualquier actividad, pueden hacer la misma actividad que un chico sin diabetes, ¿sí? Pueden hacer actividades aeróbicas, pueden hacer un mix de anaeróbico y aeróbico, pero simplemente tenemos que conocer que cuando hacemos actividad física anaeróbica, la respuesta de la glucemia va a ser hacia el alza y cuando hacemos actividad física aeróbica, la tendencia de la glucemia va a ser hacia la baja. Algunas recomendaciones respecto a esto, sobre todo hablando de glucemia y actividad física. Si la glucemia está en 250 miligramos o más y hay presencia de cuerpos cetónicos, recuerden que los cuerpos cetónicos son un desecho del cuerpo cuando la glucosa no puede entrar a la célula, el cuerpo empieza a consumir las grasas que hay almacenadas en nuestro cuerpo y esa combustión de las grasas por una descompensación, porque la insulina no puede hacer entrar la glucosa a la sangre y porque no tenemos insulina en el cuerpo, se producen estos cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos es una situación grave. La cetona es una situación grave. Entonces, cuando tenemos más de 250 miligramos sobre decilitro de glucosa en la sangre y hay cuerpos cetónicos, se recomienda no realizar actividad física hasta que los cuerpos cetónicos no se vayan de nuestro cuerpo, hasta que no podamos compensarnos de vuelta. Si la glucemia está entre 150 y 200 miligramos sobre decilitro, la actividad física se puede realizar con normalidad. A nuestro gusto, a mi gusto en especial, ese es un rango muy seguro para hacer actividad física, sobre todo si se utiliza insulina. Entre 150 y 200 es un rango muy seguro para hacer cualquier tipo de actividad, sobre todo actividades aeróbicas. Es un rango que en una actividad aeróbica moderada de mediana duración no voy a tener mayores problemas ni van a aparecer hipoglucemias. Sí tengo que tener cuidado después. Si la glucemia está entre 70 y 140, se recomienda realizar una colación antes, esto lo vamos a pautar con nuestro médico, lo vamos a pautar con los nutricionistas, qué va a ser esa colación, siempre es importante consultarlo antes, y si la glucosa está en menos de 70, no recomendamos hacer actividad física, lo ideal sería que podamos salir de la hipoglucemia y esperar hasta entrar en un rango de actividad que sea seguro. Bien, acá les voy a dejar algunas actividades sugeridas, en general, como para hacer actividad física y mantenernos más activos. Acá vemos cómo sugerimos actividades aeróbicas como nadar, caminar, trotar, remar, andar en bicicleta, hacer bici fija, bailar, gimnasia en el agua, gimnasia grupal de bajo impacto, yoga, tai chi, deportes recreativos. Esto sobre todo en personas adultas y adultas mayores. Por supuesto que estas actividades son mejores si se movilizan grandes grupos musculares. Y ahí tenemos el ejemplo de un adulto mayor corriendo por una playa. Vemos más actividades sugeridas.
Actividades de fortalecimiento muscular. Acá vemos cómo podemos levantar pesos libres con mancuernas o barras livianas, trabajar con bandas elásticas, usar el mismo peso corporal como resistencia, flexiones de brazos, abdominales y demás. Y entramos en algunas cuestiones que tienen más que ver con la práctica. Tenemos que tratar de que la actividad física sea entretenida. ¿Cómo hacemos para que sea entretenida? Variar las actividades para no aburrirnos, no siempre practicar la misma actividad. Por ahí podemos variar y tratar de probar distintas actividades físicas. También practicar actividades con amigos o familiares. Esto nos lleva a que nosotros la pasemos mejor, que vayamos acompañados y el ir acompañado nos lleva a que no abandonemos la actividad. Siempre realizar pequeñas progresiones, ajustar las metas y siempre las actividades grupales son más divertidas. Que la actividad sea cómoda. Siempre usar calzado cómodo y medias adecuadas, revisar los pies diariamente, nunca caminar descalzo y siempre utilizar la ropa y la indumentaria adecuada para la actividad que yo estoy realizando. Que la actividad física sea segura. Por supuesto, controlar la glucosa o la glucemia antes y después de la actividad, siempre tener azúcar disponible, caramelos, pastillas de glucosa, sobres de azúcar, no sobreexigirnos, tratar de regular la intensidad y ante un síntoma extraño suspender la práctica. Y ahí les dejo algunos ejemplos importantes de cosas que tenemos que tener a mano para que la actividad física sea segura. Siempre tenemos que estar hidratados antes, durante y después de la práctica, ¿sí? Preferentemente con agua potable segura y la hidratación debe ser individual. Al terminar la práctica o la realización de actividad física debemos volver a la calma. Volver a la calma básicamente es bajar la intensidad antes de finalizar, antes de terminar la actividad, bajamos despacito para finalizar, no de golpe, sino que lo vamos haciendo de forma progresiva. Elongar nos va a permitir evitar dolores en los músculos, volver al tono habitual de nuestros músculos, a que todos los músculos vuelvan a su tono habitual, estimular la movilidad de las articulaciones y sirve también como relajante muscular como mental. O sea que es muy importante la parte de la elongación al finalizar la práctica. Voy a dejar dos o tres consideraciones importantes que me parecen para hablar de actividad física y deportes de niños y adolescentes, que es un tema bastante consultado, que siempre nos preguntan, los papás siempre nos preguntan sobre qué pasa con el deporte cuando un chico tiene diabetes. Bueno, ahora vamos a hacer algunas consideraciones. Siempre nosotros tenemos que aconsejar y motivar a los niños y jóvenes con diabetes a participar en actividades físicas, por las mismas razones que los chicos que no tienen diabetes, ¿sí? Por la misma cuestión que le recomendamos a cualquier chico que haga actividad física, para agregar entusiasmo a la vida, para autosuperarse, para sentirse bien con uno mismo, para sentirse que uno está bien, por supuesto que para controlar o evitar la obesidad, para mejorar la capacidad del esfuerzo de cada persona y para disminuir riesgos cardiovasculares. Acá es importante recalcar que los niños y adolescentes con diabetes son reacios muchas veces a participar en actividades vigorosas por miedos a las hipoglucemias inducidas por el mismo ejercicio. Esto los va llevando a que tengan un estilo de vida un poco más sedentario. Bueno, acá tenemos que trabajar como profes, como papás, como docentes, muy fuerte para que sea importante nuestro rol, para potenciar nuestro rol. Porque estos chicos necesitan ser motivados para realizar actividad física de forma regular, a no tener miedo a las hipoglucemias, a ver cuáles son las estrategias para que estas hipoglucemias no sucedan mientras hago actividad física o después que hago actividad física. Y por supuesto que a estos chicos los tenemos que educar para que puedan participar de todas las actividades que ellos quieran hacer de forma segura, pero necesitamos tener una base educativa. Nunca le tenemos que decir a un chico con diabetes que no puede hacer determinada actividad. Al contrario, le tenemos que enseñar cómo hacerla, lo tenemos que educar, le tenemos que dar recursos metodológicos, le tenemos que dar seguridad para que haga esa actividad física y lo tenemos que apoyar y que él elija la actividad física que quiera. Porque en un chico o en un adolescente con diabetes no hay actividad física contraindicada siempre y cuando no hayan complicaciones. Y si hay complicaciones, el médico o el equipo de salud dirá qué actividad puede o no puede hacer esa persona. Bien, como les decía recién, no hay actividades contraindicadas, ¿sí? Y es muy importante prestar atención
a que en estos casos se puede producir algo sin querer, por ambas partes, sin que nadie lo quiera, de la sobreprotección de una persona con diabetes. Hay que tratar de darle herramientas, darle libertad y motivarlo a que haga actividad física, que se mueva y que se sienta seguro y cómodo. Mientras más se conozca el tema, por supuesto, para la persona, para los docentes, para los profes y para los padres, más fácil es la actuación ante distintas situaciones. Sucede una hipoglucemia en una práctica. Si yo sé lo que tengo que hacer, esa hipoglucemia se resuelve fácilmente porque vamos a saber dónde está el medidor de glucosa, vamos a saber dónde está el jugo, dónde están los caramelos, o de última vamos a saber cómo llamar a una ambulancia, pero lo vamos a resolver fácil, de forma rápida, y eso es importantísimo. Siempre tenemos que actuar con sentido común y con naturalidad. Si bien parece difícil, no es imposible. Siempre está bueno ponerle buena onda, porque la buena onda ayuda a que todo esto sea mucho más fácil. Y les recuerdo, la diabetes no es una excusa o un justificativo para no hacer actividad física, ni para tener un plan educativo o un plan especial de actividad física. Siempre tenemos que tener en cuenta que es muy importante que no hay que sobreexponer a los chicos con diabetes, pero tampoco hay que ocultar esta situación. Tenemos que lograr un equilibrio, ¿sí? Y por supuesto que debemos, como docentes, ser responsables del manejo consciente que realizan algunas familias. Muchas veces los chicos con diabetes también eh, tienen que planificar un esfuerzo fuera de su rutina, tienen que planificar un esfuerzo, un estímulo físico fuera de su rutina. Entonces es muy importante que seamos conscientes en este tema. Bien, vamos a ir resumiendo para ir cerrando. Básicamente, un simple cuadro, actividad física en general para todas las personas. Recomendamos el tipo de actividad física aeróbica, acompañarlo con fortalecimiento muscular. Las características de esta actividad física, la frecuencia, todos los días o 3, 5 veces por semana. La duración, como mínimo 30 minutos, si pudiéramos 60 minutos diarios, y la intensidad de intensidad moderada, tratando de adaptarme al grado de entrenamiento, a la condición física y por supuesto a la edad de la persona. Recomendaciones para ejercicios libres de riesgo. Acá tenemos tener muy presente el estado actual de la patología o de la enfermedad, hacer un monitoreo preventivo, siempre hidratarse antes, durante y después, estar alerta a los signos ligados a las hipoglucemias durante varias horas después de terminar la actividad física y siempre tener hidratos de carbono de absorción rápida para salir de una hipoglucemia. Y tenemos que considerar, si utilizamos insulina, el lugar y el horario de aplicación de la insulina. Bien, acá seguimos con algunas recomendaciones. Tomar abundantes líquidos antes, durante y después para evitar la deshidratación. Tener azúcar o tabletas de glucosa. También, si es posible, un equipo de monitoreo de glucemia. Si es posible, realizar actividad física con otras personas. Comentarles que tenemos diabetes y qué hacer para ayudarnos ante la sospecha de una hipoglucemia. Siempre utilizar un calzado deportivo cómodo y seguro para nuestros pies, con medias de algodón que sean absorbentes, de colores claros, para poder ver si hay alguna lesión al finalizar la práctica de actividad física. Siempre recuerden que tenemos que revisar nuestros pies al finalizar y recordar que el profe el profe y los entrenadores no medican, solo sugerimos el cuidado a los pacientes educados. En caso de personas que recién son diagnosticadas, se tienen que comunicar con el médico y está bueno que el profe o el entrenador hagan un vínculo con el médico de esa persona para saber hasta dónde puedo llegar y hasta dónde sería bueno frenar. Bien, dijimos que está bueno medir la glucosa antes y después del ejercicio, si es posible, y hoy con los sistemas intersticiales se puede medir la actividad física intraesfuerzo durante la actividad física, ingerir una colación si fuera necesario, comer algo extra antes, durante y después del ejercicio, especialmente si la actividad es más intensa y se prolonga más de la cuenta. Evitar utilizar el grupo muscular donde se aplicó la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, tengo que salir a andar en bici, voy a evitar aplicarme la insulina en las piernas, voy a tratar de buscar otro grupo muscular para que esa insulina no se absorba de forma más rápida. Y tener en cuenta también que si nos ponemos insulina y si realizamos una actividad física prolongada, es recomendable muchas veces, después de que terminó la actividad física, medirme la glucemia a la noche. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que el organismo sigue consumiendo glucosa
y nosotros cuando dormimos después de una actividad física intensa y prolongada, hacemos una hipoglucemia nocturna. Entonces está bueno que después que hago una actividad física prolongada, sigo teniendo cuidado, sigo teniendo ese control para evitar hacer una hipoglucemia nocturna. Por supuesto que el programa debe estar diseñado de acuerdo a la condición física de la persona y recordamos que si la glucemia es mayor a 300 y hay presencia de cuerpos cetónicos, no está bueno hacer actividad física. ¿Está? Entonces esto lo tenemos que tener más que claro. Para finalizar, les dejo mi correo electrónico por si alguien tiene alguna duda y me quiere contactar y les agradezco muchísimo su atención y gracias por haber estado hoy. Contactate con nosotros. Por Facebook, Aviadi Diabetes Viedma. Por YouTube, Aviadi Diabetes Viedma. Por Instagram, Aviadi-Diabetes-Viedma. Por WhatsApp, 2920-609487. Correo electrónico, aviadidiabetesviedma@gmail.com. Asociación Viedmense Amigos del Diabético.